el cómo sospecha, ¿no?, que aparecen las sustancias nitrogenadas y crea todo un sistema, ¿no?, para semejándose a la tierra primitiva, ¿no?, al inicio de la tierra, y de acuerdo a él le da las condiciones aparentemente de cómo era la tierra en sus inicios, y luego combina de 4 a 5 aminoácidos, ¿no? Entonces, y así hay otros autores también, Marino, que es un ruso, ¿no?, que también trabaja sobre el origen de la tierra. Pero acá lo que quiero decirles es que la tierra al inicio no había vida, ¿no?, aparentemente no había vida, ¿no? Entonces, si no había vida, ¿no?, ¿cómo aparecen los seres vivos? ¿Cómo aparecen los seres vivos? ¿Cuál era la forma de nutrición de ellos? ¿No? Por ejemplo, nosotros, ¿no?, necesariamente para vivir, ¿no?, y hacer nuestro proceso de nutrición, necesitamos oxígeno. Ambiente aeróbico, ¿no?, necesitamos oxígeno. Entonces, ellos en esa época no había oxígeno, ¿no? Entonces, ¿de qué se nutrían, no? ¿Cómo generaban sus propios alimentos? Nosotros sabemos que el clásico, la fotosíntesis de la planta, ¿no? CO2 más agua no va a formar un compuesto de carbono, ¿no?, y no va a formar el oxígeno necesario, ¿no? Entonces hay un ciclo, y la parte inversa se llama respiración, ¿no? Los carbonos que son oxidados junto con el agua, junto con el oxígeno, van a dar CO2 más agua, ¿no? Entonces, ese es el ciclo, ¿no? Algo sencillo, ¿no? Que hace que para nosotros pueda haber vida en la tierra, ¿no? Puede haber vida en la tierra, ¿no? Mientras que nosotros hacemos el proceso de respiración, las plantas hacen el proceso de fotosíntesis. Son los que nos van a proporcionar el oxígeno y la fuente de carbono, ¿no? O nuestro nutriente, ¿no? Principalmente es una fuente de carbono, ¿no? Pero ustedes también han llevado, ¿no?, o están llevando fisiología genética. Imagino que también van a hablar sobre la fotosíntesis, ¿no?, de las 2 fases, ¿no? Las 2 fases, ¿no? ¿Cuáles son las 2 fases? Fase luminosa y oscura, ¿no? Y en oscura ocurre una reacción determinada, ¿no? Entonces, en la fase oscura es cuando se van a formar tanto los lípidos como las proteínas, ¿no? Pero lo principal en la fase luminosa es los lípidos, ¿no?, o la fotólisis del agua, ¿no? Entonces, acá también nosotros vemos que para que surja la vida en la Tierra tuvieron que haber microorganismos, ¿no? Microorganismos que hay también un proceso parecido a la fotosíntesis. Pero como no había oxígeno, utilizamos las moléculas para ellos generar oxígeno. Y también hay algunos microorganismos que hacen la fase inversa del ciclo de Krebs. Nosotros siempre leemos el ciclo de Krebs de una fase, ¿no?, de arriba hacia abajo, por decirlo. Hay microorganismos que hacen de abajo hacia arriba. En el ciclo de Krebs finalmente es un agua, ¿no? Entonces hizo el oxígeno, pero en este caso, a partir del oxígeno, ¿no?, algunos a veces obtienen sustancias diferentes, ¿no?, carentes de oxígeno. Esto vamos a ver más adelante del ciclo de Krebs. Entonces, nuestra clase es hablar sobre nutrición bacteriana. Estaba preparando mi clase y todo se le llenó de vino, ¿no? Entonces tenía que volver a mezclarlo. Entonces nosotros hablamos de organismos aeróbicos y anaeróbicos. Aeróbicos y anaeróbicos. O anaeróbicos, ¿no? Organismos anaeróbicos o anaeróbicos, ¿no?, como los primeros colonizadores de la Tierra. A veces cuando ustedes conversan con personas que no están en el área, no es que no digan que son biólogos, sino que estudian a los seres vivos, no creen, ¿no?, que existan organismos anaeróbicos. Por eso creen que... Una pregunta, si para encontrar vida en otro planeta, ¿es necesario que se encuentren organismos aeróbicos? No. Entonces a veces tú le preguntas si no hay sentido ser aeróbico, ¿no?, si no se puede vivir, ¿no? Entonces acá tenemos organismos anaeróbicos, ¿no? Esto tiene su característica principal, ¿no? Su característica principal. Que algunos viven completamente en ausencia de oxígeno. Y otros son los famosos anaerobios facultativos, ¿no?, que pueden vivir en ausencia y presencia de oxígeno. Entonces los organismos, eso también es parte de la evolución. También es parte aparentemente de la evolución, ¿no?, de que los organismos pueden vivir en ausencia o presencia de oxígeno.
Entonces acá tenemos que, al hablar de respiración anaeróbica, ellos no producen oxígeno sin metabolismo, ¿sí? Ellos también tienen una respiración anaeróbica, ¿no? Tienen una respiración anaeróbica en el cual el producto final no es agua, sino que el producto final, ¿no? Son moléculas diferentes al agua, diferentes al agua. Entonces nosotros tenemos que decir, entonces la característica de estos anaeróbicos que no pueden vivir o desarrollarse en presencia de oxígeno, existen algunos que son aerotolerantes, que no pueden utilizar oxígeno pero crecen en pequeñas cantidades, ¿no? Pequeñas concentraciones de oxígeno. Estos son los famosos carnofílicos. Y otros que son facultativos, ¿no? Que pueden crecer en presencia de oxígeno, ¿no? Y nosotros lo podemos encontrar en diversos sitios, ¿no? Lo podemos encontrar en diversos lugares, ¿no? Por ejemplo, en los intestinos de animales. Pero en el intestino grueso, ¿no? Donde están los microorganismos, se considera que el intestino delgado es carente, no es una caliente de microorganismos. El intestino grueso encontramos principalmente organismos que son cebolla, ¿o no? Los encontramos en nosotros, en las personas, principalmente en el intestino delgado. Entonces acá hay una característica principal de que los organismos anaeróbicos en relación a la energía producen muy poca energía, ¿sí? Producen muy poca energía. Iba a poner la torre de electrones y todo, pero era más. Creo que en otro curso llevan algo sobre la torre de electrones, la generación de energía. ¿Están llevando catálisis? No. Ahí le van a hablar sobre torre de electrones, porque si no, acá vamos a tomar más tiempo hablando de torre de electrones cada uno, ¿no? Y con la fórmula vamos a tomar más tiempo, ¿no? Entonces acá en el caso de los organismos anaeróbicos, su característica es que producen moléculas inorgánicas, ¿no? En el cual el aceptor final no es el oxígeno, tenemos el azufre, el nitrógeno, el mismo carbono, el fierro, ¿no? Como aceptores finales, y su respiración es menos eficaz, ¿no? Ya que con ese electropotencial van a ver en torre de electrones, la carga positiva y negativa, como se va yendo de aeróbico a anaeróbico, y es bonito, pero no va a llevar mucho tiempo hacerlo acá, ¿no? Entonces la vida, como se dice, ¿no? Probablemente evolucionó en condiciones anaeróbicas, ¿no? En un ambiente anoxigénico, ¿no? En el cual sí se producía, ¿no? se producía ácido pirúrico, ¿no? 2 moléculas de ATP, pero el problema era que la carga energética, la producción de ATP es muy baja en relación al aeróbico, ¿no? Y acá también tenemos que este proceso, los organismos que son anaeróbicos, ellos tienen la capacidad de realizar fermentaciones, ¿sí? Fermentaciones. La fermentación a veces nos dicen que es un proceso anaeróbico, ¿no? Siempre hay excepciones. La mayoría de fermentaciones son anaeróbicas, pero el caso de la fermentación acética es un proceso aeróbico, ¿sí? Sí, hay excepciones en todo, ¿no? De repente debe haber algún otro tipo de fermentación que no conocemos y que sean aeróbicas, ¿no? Pero entre lo conocido, ¿no? Primero se hablaba de las fermentaciones como procesos anaeróbicos, pero siempre hay excepciones en la regla, ¿no? Entonces acá tenemos que estos organismos es mucho más fácil de realizar clasificar en estricto, aerotolerantes y no tolerantes, ¿no? Y eso ya lo conocen, por ejemplo, ¿no? En los estrictos son aquellos que no pueden vivir en presencia de oxígeno. Los aerotolerantes no pueden usar oxígeno, pero crecen en pequeñas cantidades. Y a eso le llamamos los carnofílicos, le llamamos, ¿sí? Los carnofílicos. Carno significa CO2, amor por el CO2, ¿no? Amor por el CO2. ¿No? Entonces ahí tenemos el caso de algunos, y a veces nos sirve para poder diferenciar dentro especies, dentro de un grupo bacteriano a especies.
¿no? Por decir, ¿no? Por decir. Staphylococcus aureus es igualito a Micrococcus. Lo miras al microscopio, igualito. La diferencia es sembrarlo en un ambiente cerrado, ¿no? En una campana, y poner una vela, ¿no? Dos campanas, ¿no? Faero por separado, ¿no? Y poner una vela. La vela consume el oxígeno, y lo que se van a desarrollar en ese ambiente solamente son Staphylococcus aureus. Los Micrococcus no diferencia, ¿no? Entonces es un ambiente calinofílico, ¿no? Staphylococcus aureus también tolera pequeña cantidad de oxígeno, pero también tolera concentraciones de CO2. En cambio, los Micrococcus no toleran concentraciones de CO2. Quieren oxígeno, quieren en pequeña cantidad, pues lo quieren, ¿no? Pero el CO2 los va a matar. Y después tenemos a los facultativos. Si utilizan oxígeno, pero puede desarrollarse en su ausencia. No sé lo que hablamos de los anaerobios facultativos, ¿no? Y ahí tenemos una serie de muchos microorganismos que sobreviven en intestinos animales, en suelos profundos, en sedimentos y sitios del CO2 está casi o totalmente ausente. Entonces, cuando nosotros hacemos excavaciones, o cuando ustedes hagan excavaciones, van a ver que de acuerdo a la profundidad va disminuyendo la concentración de oxígeno. Y si disminuye la concentración de oxígeno, quiere decir que los aerobios están en pequeña cantidad. O puede haber un momento en el cual no encuentren casi nada de aerobio. No encontrarán unos que otros, ¿no? Pero obviamente van a encontrar pequeña cantidad. Entonces eso es proporcional. A mayor profundidad, más anaeróbicos. A más altura, más aeróbicos, ¿no? Ya. Entonces, los organismos anaerobios, ¿no? Utilizan la energía química para obtener su fuente de energía. Varios ambientes, ¿no? Donde podemos encontrar organismos anaerobios, ¿no? Y tenemos ambientes extremos, ¿no? Tenemos ambientes extremos. La vaca, por ejemplo, elimina metano, ¿no? Ahí le ha puesto un fósforo, ¿no? Y ha prendido fuego, ¿no? Entonces acá también la vaca, el metano que produce la vaca lo están almacenando. Bueno, puede ser una llanta, ¿no? Cualquier recipiente, ¿no? Se está almacenando, ¿no? Allá también, más grande, su almacenaje de metano, ¿no? Son altamente productores de metano, ¿no? Las vacas, ¿no? Y a veces ahora, por el cambio climático, también se le habla como contaminantes, ¿no? Contaminantes, ¿no? Porque el problema es el CO2, el metano, antes que el CO2. Ya ustedes averiguarán cuántas veces es más contaminante el metano que el CO2. Y la vaca tiene, bueno, tiene 4 estómagos, ¿no? Y es capaz de generar biocombustible, ¿no? Genera luz, calor, alimentar un heladero, motor de un auto, ¿no? Y los organismos aerobios son los que más conocemos, ¿no? En eso también estamos nosotros, porque somos parte de los seres vivos, ¿no? Entonces ellos realizan respiración, o realizamos, ¿no? Respiración celular. Nuestros sustratos pueden ser azúcares, grasas, en algunos casos proteínas, ¿no? En algunos casos proteínas, pero mayormente son azúcares y grasas, nuestra fuente de energía, ¿sí? Proteínas es que son casos, procesos patológicos, ¿sí? Entonces, a partir de azúcares y grasas se elimina CO2, ¿no? Y obtenemos la energía, ¿sí? Obtenemos la energía, ¿no? Proceso de respiración, ¿sí? Proceso de respiración a partir de azúcares, ¿no? O grasas que tienen casi la composición parecida. Entonces se elimina CO2 y vamos a generar nuestra energía necesaria, ¿no? Y la energía que se contiene en los organismos aeróbicos y llega a ciclo 3 es mucho más elevada, ¿no? Casi 19 veces más en las que tienen organismos anaeróbicos. Entonces acá la fotosíntesis, por ejemplo, nos surgió en la evolución después que la fotosíntesis oxigénica liberó oxígeno en la atmósfera, ¿no? Hace 2.500 millones de años, ¿no? Y eso de que una bacteria se convirtió en bacteria que pueda producir oxígeno, ya es un proceso de mutación, ¿no? Las bacterias mutan, ¿sí? Las bacterias mutan, las bacterias cambian, ¿no? Entonces, para contrarrestar la toxicidad del oxígeno, más que de una manera que aprovecharlo, la oxidación de la glucosa, bueno, produce más energía que su utilización anaeróbica, ¿no? Entonces, los aerobios son los organismos dominantes en la Tierra, ¿sí? Tenemos el caso, por ejemplo, hay un antepasado eucarionte que adquirió la capacidad de respirar oxígeno, ¿no?
Después, este eucarionte se integró a una bacteria aerobia, y esta bacteria aerobia se convirtió en un organelo permanente, y se dice que los mitocondrias, ¿no? Los mitocondrias son bacterias que no llegaron a evolucionar, pero que tienen la capacidad de producir oxígeno. ¿Sí? Estoy haciendo preguntas cienciales, ¿no? Y acá tenemos varias bacterias que hacen respiración aeróbica, ¿no? Y anaeróbica, ¿no? Por ejemplo, la aeróbica se considera principalmente son de los organismos eucariontes, ¿no? Plantas, animales, hongos, ¿sí? Protistas y algunos tipos de bacterias y arqueas, ¿no? En cambio, la anaeróbica exclusivamente de algunos grupos de bacterianos, ¿no? Porque no todas las bacterias, ¿no? Viven en ausencia de oxígeno. Si queremos considerar un grupo determinado que vive en ausencia de oxígeno, hablamos de los Clostridium, ¿sí? Hablamos de los Clostridium, pero hay más grupos, ¿sí? Hay más grupos, ¿no? Ejemplo de una bacteria: Pseudomonas, Bacillus, Clostridium, Thermoplasma, bueno, la vaca lo hemos visto, y algunas arqueas, ¿no? Algunas arqueas, ¿no? Bacterias que decimos que son de ambientes extremos, ¿no? Ambientes extremos. Y acá también tenemos algunos ambientes extremos, ¿no? El hielo, ¿no? Agua de desagüe, ¿no? Profundidades. Bueno, eso debe ser algún tipo de siembras en la agricultura, ¿no? De concha de abanico, ¿no? Y acá continuamos con la respiración anaeróbica. Bueno, de acá ya lo hemos puesto para que lo puedan leer, ¿no? En algunos organismos, como las bacterias nitrificantes, que son en su mayor parte aerobios facultativos, la respiración anaeróbica compite con la respiración aeróbica. Si el oxígeno está presente, las bacterias respiran de forma aerobia y los genes codifican los procesos anaeróbicos, se han reprimido, ¿no? Esto lo podemos ver, ¿no? Lo podemos ver, por ejemplo, ¿no? En el caso de las levaduras, ¿sí? Las levaduras pueden vivir en ambientes aeróbicos y ambientes anaeróbicos, ¿sí? Cuando la levadura, por decir, ¿no? Está en ambientes aeróbicos, ¿no? Oxigenado, tienden a multiplicarse, a generar biomasa, ¿sí? ¿No? Pero si es que a las levaduras, ¿no? Le ponemos en ambientes anaeróbicos, hacen el proceso de fermentación, ¿sí? No generan biomasa, pero generan un producto, ¿no? Eso es lo que normalmente se ve, ¿no? Pero también se puede generar condiciones, ¿no? En el cual que en ambientes aeróbicos las levaduras produzcan alcohol, ¿sí? Para eso el ambiente aeróbico tendría que estar altamente concentrado de azúcares, ¿no? Unas 10 o 15 veces más la cantidad de azúcar, y uno le puede poner oxígeno, ¿no? Le puede poner oxigenar, pero la levadura, por la concentración de oxígeno comienza a producir alcohol, ¿no? Entonces hay levaduras de ese tipo, ¿no? Que producen alcohol, ¿no? En presencia de oxígeno, pero en altas concentraciones de azúcares, ¿no? Entonces acá, igual que la bacteria nitrificante, esto puede ser aeróbicos o puede ser anaeróbicos, ¿no? Solo que si el oxígeno está presente, los anaerobios no van a crecer, ¿sí? Cuando se bota el oxígeno, las bacterias respiran de forma anaerobia y se reduce el receptor de electrolisis alternativo, ¿no? Después, ¿no? Pues, bueno, eso ya lo sabemos, que los anaerobios estrictos son incapaces de utilizar el oxígeno, y la energía liberada, ¿no? Por oxidación de un átomo de oxígeno utilizando oxígeno, de electrones utilizando oxígeno como aceptor de electrones, es mayor, ¿no? Comparamos la glucólisis con el ciclo de Krebs, ¿no? Ahí la comparación, ¿no? Aquel que hace glucólisis también hace ciclo de Krebs, ¿no? Ahí podemos hacer la comparación. Y esto, la glucólisis y el ciclo de Krebs, ¿no? También tiene su explicación, ya ustedes lo van a explicar eso. Por ejemplo, ¿no? La bomba atómica, ¿no? Que es uranio, ¿no? Y la bomba de hidrógeno, ¿no? Ellos están enfocados, si uno lo lee, están enfocados dentro de glucólisis y ciclo de Krebs. Esto es posiblemente una pregunta de examen, ¿sí? El examen va a ser para desarrollar, no va a ser para marcar. El examen siempre es desarrollar. Entonces, ahí por ejemplo, ¿no? Van a ver, ustedes pueden leer, ¿no? Lo que es una fusión y fisión nuclear, ¿no? Pero para que vea fisión, tiene que ver fusión, ¿no? O para que vea fusión, tiene que ver fisión, rompimiento. Entonces ahí también entra para allá
por ejemplo, si cuando hablamos, ¿no?, respiración aeróbica, anaeróbica, ¿no?, o llevamos al simple CRES, ya viendo la parte bioquímica, ¿cuál de ellos se parece? ¿En cuál de ellos se cumplen las condiciones por bomba atómica? Bomba atómica, la de uránico, ¿no? ¿Y cuál de ellos cumple las condiciones con una bomba de hidrógeno? Ahí también van a ver, si ustedes van a leer sobre ellos, van a ver que uno de ellos es mucho más poderoso que el otro. Es más limpio y más poderoso. Entonces, el que es más poderoso hace simple, aparentemente está con simple CRES, ¿no? ¿Qué sucede, no? ¿Cómo se rompe? Pues comienza a crecer. Ahí también entran lo que es anabolismo y metabolismo. Eso después lo conversamos a lo que desee, ¿no? Bueno, el conjunto del metabolismo microbiano es esto lo iba a borrar, ¿no? Es el conjunto de procesos por los cuales un microorganismo obtiene la energía, ¿no? La energía y los nutrientes. Por ejemplo, el nutriente es el carbono que necesita para vivir y reproducirse. La bacteria, para crecer, necesita un mínimo de nutrientes. Hay bacterias que son exigentes, hay bacterias que solamente ellos necesitan la fuente de carbono, ¿no? La fuente de carbono, ¿no? Entre ellas está Pseudomonas, ¿no? Pseudomonas te puede crecer en cualquier ambiente, ¿sí? ¿No? Cualquier ambiente, ¿no? Un ambiente que aparentemente no hay agua, no hay nada, y te crece Pseudomonas. Hoy debe haber un artículo para Pseudomonas. Te crece en el ambiente que deseen. Entonces, en los nutrientes, las bacterias necesitan un mínimo de nutrientes, ¿no? Agua, una fuente de carbono, una fuente de nitrógeno y algunas sales minerales. Y acá hay que saber las características metabólicas de un microorganismo para poder hacer que crezca, ¿no? Porque no todos los microorganismos, igual que las personas, ¿no?, tienen el mismo, no sé, puedo decir, el mismo costumbre, el mismo gusto de comer, ¿no? Por ejemplo, a algunos les gustan platos sencillos, a otros no les gustan platos sencillos, ¿sí? Entonces arroz con huevo, por ejemplo, todos los días, ¿no? O puedes comer tu tallerín todos los días, ¿no? Pero otros no, ¿no? Otros quieren comer un plato un poco más exquisito, ¿no? Variar, ¿no? En el cual ingresen mayor cantidad de ingredientes. También los microorganismos son así, ¿no? Entonces la característica metabólica específica es necesario conocerla, ¿no? Y eso es necesario conocerlo a veces, y esto tiene utilidad, ¿no? Por ejemplo, en los procesos industriales, ¿no? También determina su papel ecológico y su responsabilidad en los ciclos biogeoquímicos, ¿no? Porque cualquier bacteria no hace un ciclo biogeoquímico, son determinados grupos bacterianos, ¿sí? Entonces, en la utilidad de procesos industriales también, ¿no?, para ver qué sustrato van a utilizar para que la bacteria pueda generar, ¿no?, un metabolito industrial. Los microorganismos utilizan varios tipos de estrategias metabólicas distintas, y las especies pueden a menudo distinguirse en función de esta, ¿no? Es igual que a las personas, pues, ¿no? Le gusta comer solamente, uno puede comer de todo, pues, ¿no? El hombre, ¿no? Puede comer de todo, pues, ¿no? Otro, solamente le gusta comer llevando la plata, ¿no? Cierto tipo de alimento, ¿no? De repente a uno solamente le gusta comer todo en base a pescado, ¿no? Uno come pescado, carne, lo que sea. Cuando otro en base a carne, ¿no? Bueno, esto lo vamos a ir viendo. Entonces acá tenemos nosotros la glucosa, ¿no?, que se considera la molécula tipo para generar energía, ¿no? Para generar energía. Tenemos el producto de la reacción de mantenimiento, las unidades estructurales, las macromoléculas y las estructuras celulares, ¿no? ¿Cómo se van formando prácticamente las estructuras celulares? Tenemos el caso de la glucosa, puede participar en reacción de mantenimiento, ¿no? La glucosa tiene un poder reductor, va a generar ATP y tiene metabolitos precursores, ¿no? La glucosa, metabolito precursor, ¿qué significa un metabolito precursor? ¿Y dónde lo puedes obtener? ¿Sí? ¿Índice de la risa? ¿Cómo? ¿Índice de la risa? No, precursor, ¿dónde lo puedes obtener, no? La glucosa la podemos obtener, por ejemplo, de diversos tipos de fuentes, ¿no? Podemos poner el caso de los polisacáridos, ¿no? Fuente de glucosa, ¿no? Pero polisacáridos que son, que tienen glucosa, ¿no? Almidón, glucógeno, ¿no? O porque no vamos a decir inulina, ¿no? Que tiene polisacáridos, se tiene fructosa, ¿no? Pero la fructosa se convierte en glucosa. La galactosa se convierte en fructosa, ¿no? Entonces son precursores, ¿no? Son precursores, ¿no?
Entonces la glucosa atrás de él tiene de dónde provenir, ¿no? Tiene un buen colchón de dónde obtener la glucosa, ¿no? Entonces la glucosa participa en reacciones de mantenimiento, ¿no? Reacciones de mantenimiento, ¿no? En el cual no hacemos actividades, pero sigue, ¿no? Eso se llama metabolismo basal, ¿sí? Se llama metabolismo basal, ¿no? No hacemos gasto energético, ¿no? Simplemente mantenemos, ¿no? Mantenemos. Se da mayormente cuando dormimos, ¿no? Para recuperar energía. Después la glucosa también hace proceso de biosíntesis y encontramos la glucosa como fuente de carbono en los ácidos grasos, encontramos en azúcares, ¿no? Encontramos en aminoácidos, encontramos en nucleótidos. Más o menos se refieren a las cantidades, ¿no? Más o menos en 8 ácidos grasos, 25 azúcares, 20 aminoácidos, 20 nucleótidos, ¿no? Y estos ácidos grasos, azúcares, aminoácidos y nucleóticos, ellos se pueden polimerizar, formar lípidos, lípidos polisacáridos, lípidos proteínas, glucógeno, que es solamente fuente de glucosa, peptidoglucanos, ¿no? En el cual vemos que participan algunos aminoácidos, proteínas, ¿no? Es una fuente de ácidos, ¿no? O aminoácidos, ¿no? 5 aminos más ácidos, RN y ADN, ¿no? Por ejemplo, en ambos de ellos, RN y ADN, participa la pentosa, ¿no? Cada uno tiene su propia pentosa, ¿no? Una que es proteína de oxígeno, y por eso de ahí viene se diferencia el nombre, ¿no? Entonces, estas se van a polimerizar y van a formar, ¿no? Las estructuras celulares, ¿no? Entonces tenemos macromoléculas que van a formar estructuras celulares, y en estas estructuras celulares hablamos de ensamblaje, ¿no? Las inclusiones, si hablamos de bacterias, inclusiones citoplásmicas, ¿no? Hablamos de pared, flagelo, fibrillas, citosol, poligligosomas y nucleoides, ¿no? Ese es el proceso de, a partir de la glucosa, cómo se pueden formar estructuras celulares, ¿no? Acá tenemos el metabolismo central. Hay diferentes tipos, ¿no? Hay diferentes tipos de vías metabólicas, ¿sí? Hay diferentes tipos de vías metabólicas, si ustedes las conocen, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la Eder-Melchor-Parnas, la que es la vía glucolítica. Tenemos el ciclo Krebs, tenemos la vía de las pentosas, ¿sí? La vía de las pentosas, o también llamada de Warburg-Dicks. Hay una diferencia, ¿no? Hay una pequeña diferencia entre Warburg-Dicks y la vía de las pentosas. Este es el metabolismo central, ¿no? Ahí también tenemos el caso de Engler-Jodorov, ¿no? Engler-Meyerhoff, Engler-Jodorov, que lo utilizan, por ejemplo, es como Mona Mobili, ¿no? Pero que se tiene solamente un piruvato, ¿no? La tiene glucosa que tiene un piruvato, ¿no? Es semejante a vía glucolítica. En cambio, en la vía glucolítica se obtienen 2 piruvatos, ¿no? Entonces la bacteria, no hay bacterias que tienen una diversidad de ciclos, ¿sí? Por donde ellos pueden orientarse, ¿no? Pero hay otros que solamente tienen un solo ciclo, ¿no? Un solo ciclo, por eso no son tan abundantes. Y acá tenemos la Ender-Meyerhoff, la Ender-Jodorov, la Warburg-Dicks, que son las pentosas, y el ciclo de ácido intercarboxílico, ciclo de Krebs. Un resumen, ¿no? Comenzando a partir de la glucosa, acetilcoa para hacer el ciclo de Krebs y el piruvato, ¿no? Es un intermediario muy importante. ¿Por qué el piruvato es un intermediario muy importante? ¿Por qué el piruvato es un intermediario muy importante? ¿A dónde puede ir? Es el que llega el camino hasta ahí, ¿no? Y se abre. ¿No? Y se abre, ¿no? Ya va a depender del cicloorganismo, ¿no? Y las condiciones que se le den. Si decimos levadura, ¿no? Queremos que crezca más, oxígeno, piruvato, ciclo de Krebs. Queremos que no crezca, vía las fermentaciones, ¿sí? Entonces acá tenemos lo mismo que hace un momento se nos mostró. Y el catabolismo, que esto es su primo, es el anabolismo, ¿no? Pero el catabolismo es mayormente nosotros, ¿no? Hacemos catabolismo mayormente. Anabolismo también, pero más es el catabolismo, porque necesitamos formar energía, ¿sí? Necesitamos formar energía. Es cierto que necesitamos formar unidades estructurales, ¿no? Proteínas, polisacáridos, ¿no? Es cierto, ¿no? Pero no siempre, ¿no? No casi siempre. En cierto momento vamos a formarlo, ¿no? Pero mayormente hablamos de catabolismo, ¿no? El catabolismo es un proceso de respiración o un proceso de fermentación, ¿no?
En la respiración tenemos que es una oxidación total de la materia orgánica y los productos de reacción no contienen energía, ¿no? Se libera toda la energía, ¿no? Tenemos, por ejemplo, puede ser la respiración, puede ser aerobia, aceptor final, oxígeno, y anaerobia, aceptor final, una molécula orgánica distinta al oxígeno, ¿no? Entonces la respiración de dos tipos, ¿no? Aerobia o anaeróbica, ¿no? Es la respiración. Y después tenemos acá la fermentación, en el que decimos que es la oxidación parcial, no llega a término, ¿sí? Es la oxidación parcial de la materia orgánica. Los productos de reacción contienen todavía energía, ¿no? Se pueden transformar, se libera poca energía y el aceptor final del electrón es una molécula orgánica, ¿no? Ahí tenemos el caso de fermentación alcohólica, fermentación láctica, ¿no? Entonces, ¿por qué decimos que es oxidación parcial, ¿no? Oxidación parcial, ¿no? Porque el producto que se genera, no es un producto final, ¿no? No es un producto final, es intermediario, ¿no? Por ejemplo, en el caso, ¿no? Como oxidación parcial, el caso del alcohol, ¿no? Ustedes cuando preparan su jugo, ¿no? En el tiempo de verano preparan el jugo, ¿no? Lo dejan en la jarra, no lo terminan, se queda en la jarra unas cuantas horas, tiene el mismo sabor unas cuantas horas después. ¿Qué pasó ahí? ¿Ah? ¿No? Se avinagra un poco, ¿no? Sentimos un poco acidez, ¿no? Es que se ha avinagrado, ¿no? Es que hace tomar que está en el ambiente. Las plantas, las frutas tienen levaduras, ¿sí? Las frutas tienen levaduras, ¿no? Entonces primero se produce un poco de alcohol y a partir del alcohol se produce el alcohol, y se produce el ácido acético, ¿no? Por eso, ¿no? Uno dijo, ya preparé mi jugo, ¿no? Pero las levaduras presentes lo que van a hacer a partir de los azúcares van a formar alcohol, ¿no? Mi fermentación, ¿no? Metabolismo intermediario, ¿no? Pero ese alcohol se puede transformar en ácido acético, ¿no? Se puede transformar en ácido acético. Entonces vemos, ¿no? Que no son productos intermediarios y el ácido acético se puede seguir subdividiendo, ¿no? Hasta que se obtiene ácido fórmico, ¿no? Ya después el ácido fórmico se puede obtener hidrógeno, ¿no? COOH y el hidrógeno. Entonces la fermentación, entendámoslo como procesos parciales, ¿no? Y las respiraciones como procesos finales, ¿sí? Finales. En aerobia que se forma agua, ¿no? Y en anaerobia, producto diferente al agua. Después en el metabolismo microbiano, degradación de nutrientes, ¿no? Eso conocemos. Hay bacterias para cada tipo de polímeros, ¿no? Pero el que se asemeja más para diferentes tipos de polímeros es Pseudomonas. Pero hay bacterias, cada uno casi está especializada, ¿no? Está especializada, no es como las profesiones, ¿no? Sale como general, ¿no? Después te vas a especializar, ¿no? Entonces las bacterias son muy versátiles en la degradación de polímeros. Existen, por ejemplo, microorganismos pueden ser proteolíticos, amilolíticos, lipolíticos, celulolíticos y muchas cosas más, ¿no? La proteína, los lípidos y los carbohidratos son degradados mediante reacciones enzimáticas que ocurren una después de la otra, ¿sí? Primero la degradación, si tenemos los tres proteínas, lípidos y carbohidratos, no se le debe comer. ¿Quién se degrada primero? Carbohidratos. Después Proteínas. lípidos. Y después las proteínas, ¿no? Después las proteínas como fuente de carbono, ¿no? Entonces, eso se da en procesos patológicos y no patológicos, ¿sí? En los dos casos se da, ¿no? Se van de huelga de hambre, ¿no? Por el olor, están consumiendo los lípidos y después ven que pierde masa muscular, comienza a consumir las proteínas. Patológico, caso diabético, ¿no? Tienden a ser flaquitos. Bueno, la degradación se puede demostrar por la aparición de unidades monoméricas, ¿no? Ya en carbohidratos, ¿no? Para hacerlo más fácil, ¿no? En carbohidratos, la demostración, ¿no? Obviamente lo llevamos hacia los monosacáridos, ¿no? Se puede demostrar mediante la prueba, más usado el DNS, ¿no? DNS, el DNRIC, ¿no? Para azúcares reductores, ¿no? Hay forma de demostrarlo, ¿no? En proteínas también hay forma de demostrarlo, ¿no? En el caso que hablan de PHB, ¿no? Con el Sudan 3, ¿no? El Black Sudan, ¿no? O Sudan 3. La degradación de compuestos nitrogenados se debería por la aparición de amoníaco u otros compuestos, ¿no? No le echen agua a su baño y van a oler a amoníaco, ¿no? Porque la urea,
¿no? Es un compuesto nitrogenado, se va a descomponer en amoníaco, ¿no? Eso va a quedar ahí en su water, si no le echan agua, ¿no? 2 o 3 días, ¿no? Pues es una forma de comprobarlo directo, ¿no? Siempre que existan las condiciones adecuadas, el microorganismo sustrato a degradarse, aparecerán compuestos productos de la degradación, ¿no? Lo que siempre deben buscar, ¿no? Cuando utilizan bacterias o microbios, ¿no? Es el producto, pues, ¿no? Es el producto, ¿no? Sustrato, producto, ¿no? Degradación de sustrato, generación de producto, ¿no? Y uno es así, el otro es así, ¿no? El otro es así, también la biomasa es así, ¿no? Después, antes de una célula se divida, bueno, acá nos habla sobre reacciones catabólicas y anabólicas, y los tipos de nutrientes que uno puede utilizar, y también acá ya se habla ya de micronutrientes, ¿no? Macronutrientes y micronutrientes, ¿no? El metabolismo, creo que ya conocen cuál es, en qué consiste el metabolismo, ¿no? ¿No? Metabolismo es un proceso físico-químico, pero que ocurre al interior de la célula, ¿sí? Al interior de la célula. Ustedes comen una papa al fin del bidón, al estómago llega como glucosa, pero eso no es metabolismo, ¿no? Eso es digestión, ¿sí? Eso es digestión. Ya de ahí entra la sangre y se va hacia las células. Ahí recién va a ser la glucosa, a la glucólisis, o la glucosa generará por vías anabólicas, generará el glucógeno, pues, ¿no? Cuando hay exceso, ¿no? Cuando hay exceso, ¿no? No es que de frente va a generar glucógeno, que después se transforma en grasa, ¿no? Sino cuando hay exceso de glucosa, se va a generar glucógeno, ¿no? Y esto se convierte en grasa. Y después los nutrientes, ¿no? Los nutrientes son los ingredientes, ¿no? Son los componentes que un ser vivo necesita, ¿no? Dentro de eso es la glucosa y nutriente, ¿no? Son los que el ser vivo necesita. Y un ser vivo no necesita solamente glucosa, ¿no? Muchas cosas necesita, ¿no? Muchas fuentes, muchas macromoléculas, ¿no? Por eso hablamos de macronutrientes y hablamos también de micronutrientes, ¿no? Los macronutrientes son aquellos que se requieren en grandes cantidades y los micronutrientes se necesitan en pequeñas cantidades, ¿no? Y a veces, ¿no? Como traza, ¿no? Pero este término traza ya está, bueno, en estos tiempos ya el significado de traza es un significado diferente hace 20 años, ¿no? ¿No? Hace 20, 30 años, ¿no? ¿No? Y tiene ¿qué es una traza? ¿Ah? ¿Qué tiene como traza? Un nutriente, ¿no? Los micronutrientes de pequeñas cantidades. ¿Qué tienen como trazas? Ambos son pequeñas cantidades, ¿no? Ambos son pequeñas cantidades, ¿no? Y ambos se pueden detectar. Los micronutrientes lo pueden detectar y medir. Las trazas lo detectas, pero no lo mides. Química electrónica, ¿no? El spin, ¿no? Sabe la dirección, pero no la posición, ¿no? Sabe la posición, pero no la dirección. Entonces acá tenemos. Las trazas también son micronutrientes, ¿no? Micronutrientes que se pueden detectar, pero no se pueden medir, ¿no? ¿Y por qué digo que ha cambiado el concepto, ¿no? Porque hace 20 años o 30 años las balanzas analíticas solamente eran de 4 ceros, ahora son de 6 ceros, y posiblemente había de 8 o 9, ¿no? Entonces se podía medir hasta 1 sobre 10.000 partes. Ahora lo que hay acá es 1 sobre 1.000.000. Entonces lo que era 1 sobre 10.000, 1 sobre 15.000, ¿no? Era una traza, se sabía que estaba, pero no se podía medir. Pero ahora eso con las nuevas balanzas analíticas se lo pueden medir, porque se puede medir hasta 1 en 1.000.000. Debe haber partículas más pequeñas, ¿no? Ya las nanoméricas, ¿no? Que esa con 1 en 1.000.000 no lo vas a poder medir, ¿no? Pues ¿no? El concepto de traza sigue siendo lo mismo, pero lo que antes fue traza, ahora ya no es traza, ¿no? Lo que antes estaba en una cantidad, 2 por 10 a la menos 4, ¿no? 1 en 20.000, no se podía medir, pero ahora se puede medir. Lo que estaba 1 en 100.000, ¿no? No se podía medir, ¿no? Pero ahora sí se puede medir, ¿no? Entonces el concepto sigue el mismo, pero las sustancias cambian, ¿no? Ahora trazas se debe referir a compuestos que están por unidades nanoméricas, ¿no? O unidades nanométricas, ¿no? Y esa es la de nosotros.
Entre ellos tenemos el carbono, ¿no? El carbono que es una molécula muy importante, ¿no? Acá está su caracterización del carbono, sus valencias, su peso molecular, su peso atómico, ¿no? Y acá su electrónica, ¿no? Entonces, todas las células necesitan, ¿no? No hay nadie que diga que no necesita carbono. Y el carbono también se utiliza para determinar la edad, ¿no? De compuestos antiguos, ¿no? La famosa prueba del carbono, ¿no? La prueba del carbono, ¿no? O la huella del carbono, la contaminación, ¿no? La mayoría de procariotas requieren compuestos orgánicos como fuente de carbono, ¿sí? ¿No? En términos de peso seco, una molécula contiene aproximadamente 50% de carbono, ¿no? Ese es un promedio, ¿sí? Ese es un promedio. Van a encontrar 52, 48, van a encontrar con las concentraciones de nitrógeno, de cada elemento. No más adelante cuando hagan ustedes sus fórmulas sobre medio cultivo, se van a encontrar con diferentes, ¿no? Pero acá como promedio, ¿no? Se habla de un 50%. ¿No? Y lo mejor es trabajar con la cantidad real, ¿no? Las bacterias pueden asimilar varios compuestos orgánicos carbonados, ¿no? Aminoácidos, ¿no? Como descomponedores, ácidos grasos, ácidos orgánicos, azúcares, bases nitrogenadas, compuestos aromáticos, y usarlos para hacer nuevo material celular, lo que cuando hablamos de cadena alimenticia, ¿sí? De cadena alimenticia. Algunos procariotas son autótrofos, es decir, son capaces de construir todas las estructuras orgánicas a partir de CO2, ¿no? Por lo que la energía obtenida de la luz o de compuestos inorgánicos, ¿no? Nos habla ya de fotosíntesis, ¿no? Fotosíntesis, ¿no? A través de la luz o de compuestos inorgánicos, ¿no? Al final la fotosíntesis, su concepto más conocido es transformación, ¿no? De energía luminosa en energía química, ¿no? Pero también y hay bacterias ese concepto cambia, ¿no? Tenemos el nitrógeno, que también es muy importante. Es el elemento más abundante en las células, el siguiente más abundante. Su peso, bueno, son promedios, ¿no? Son promedios. 12% es su peso seco, ¿no? Es el peso seco de nitrógeno. Y es un elemento importante, ¿no? Para proteínas, sea sus nucleicos, para varias cosas, ¿no? O para macromoléculas, ¿no? Proteínas en los ácidos nucleicos y otros constituyentes celulares. El nitrógeno también se presenta en forma inorgánica y forma orgánica, ¿sí? Forma orgánica, ¿no? Lo orgánico se puede transformar en inorgánico, pues, ¿no? Y después es inorgánico, se transforma en orgánico, pues, ¿no? Las plantas se absorben obviamente como inorgánico, ¿sí? Y uno va y come la planta y la planta se transforma en orgánico. Sin embargo, la mayor parte del nitrógeno natural está en forma inorgánica, ¿no? Como amoníaco, nitratos, NO3 o nitrógeno gaseoso, ¿no? Ese es más abundante, ¿no? La mayor parte de las bacterias son capaces de usar amoníaco como una fuente de nitrógeno y otras muchas pueden utilizar nitrato, ¿no? Eso también es relativo, ¿no? Es relativo, ¿no? Cuando ustedes preparen sus medios. El nitrógeno atmosférico puede ser usado como fuente de nitrógeno por alguna bacteria fijadora de nitrógeno, ¿no? Aquellos que hacen simbiosis y también aquellos que no hacen simbiosis, ¿no? Puede ser relaciones simbióticas o asimbióticas, ¿no? En relación al nitrógeno. Una que está por la planta y otra que está cerca de la planta, ¿sí? Estás dentro de la planta, nódulos, y otro está cerca de la planta. Acá tenemos la tabla periódica, ¿no? Muchos me decían que no era una tabla periódica andante, ¿no? Que tenía casi todo, ¿no? Entonces ahí tenemos en grupos y periodos, ¿no? Grupos y periodos, ¿no? Y está acá, claro, lo que es esencial para todos los microorganismos, lo que se requiere: hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno, fósforo, azufre, selenio, ¿no? Cationes y aniones esenciales para la mayoría, lo que más fácil hacer ionizados, ¿no? Sodio, magnesio, potasio, calcio, ¿no? Hay la famosa bomba de sodio-potasio, ¿no? También tiene el cloro, ¿no? Y así por el estilo, ¿no? Metales trazas, aquellos que están en pequeñas cantidades, algunos esenciales para algunos microorganismos. Después otros empleados en funciones especiales, ¿no? El boro, por ejemplo, ¿no? Para que la planta no tenga más fruto que antes que la parte que lo cubre. Después no esenciales pero metabolizados, no esenciales ni metabolizados.
¿no? Y ahí tenemos, todos los nutrientes se originan a partir de elementos químicos, pero solamente unos cuantos de esos elementos son los que predominan en la biología, ¿no? Y no están todos, pues, ¿no? Pero también están en la tierra, ¿no? En la tierra. Ahí tenemos la tabla periódica de los elementos, lo mismo, excepto el uranio, que puede ser metabolizado por algunos procariotes, y un elemento del periodo 7, ¿no? Resulta ser o superior, puede ser metabolizado, ¿no? Bueno, después no me acuerdo en el cuadro, ¿no? Entonces acá, ¿no? ¿Y por qué lo que está después del uranio no puede ser metabolizado, ¿no? Aunque en un artículo hay uno que dice que hay microbios en el exterior, ¿no? Dentro de, ¿no? Nuestro ambiente, nuestra biosfera, hasta el uranio, ¿no? Y después el resto son creaciones de laboratorio, ¿no? Que pueden existir en el medio exterior, ¿no? Pero hasta el uranio son los que pueden ser metabolizados, ¿sí? Porque el uranio tiene vida media, es muy larga, ¿no? Pero existen microbios que sí lo pueden utilizar. Veamos un poquito sobre Chernobyl. Vamos a ver que todavía hay animales, ¿no? Hay animales y la flora está creciendo, ¿sí? Chernobyl fue una central nuclear en Ucrania, ¿no? En el 87, que tuvo una fuga radiactiva, ¿no? Y todos lo llevaron a casi todo, ¿no? Pero los animales no le ponen cerco, pero se caminan, ¿no? Hay animales, ¿no? Se encuentran bacterias que sí degradan el uranio, pero pasará mucho tiempo, ¿no? Porque el uranio tiene su vida media, es muy larga, ¿no? Dura muchos años. Después los macronutrientes, ya tenemos elementos esenciales que se requieren en menores cantidades que el carbono y el nitrógeno, ¿no? Pero el carbono y el nitrógeno también son macronutrientes, ¿no? Ahí tenemos el elemento y la forma normal del nutriente en el ambiente, ¿no? El carbono lo encontramos como CO2, compuestos orgánicos o inorgánicos, bueno, como CO2 compuesto inorgánico y también como compuestos orgánicos. El agua se encuentra como compuestos orgánicos, el oxígeno como compuestos orgánicos, como oxígeno molecular, en el agua también. El nitrógeno, ¿no? Tiene varias presentaciones, el fósforo, síntesis de ácidos nucleicos y fosfolípidos, ¿no? Pero también hay yacimiento que tiene fósforo, ¿no? Bayoga. Tenemos el azufre, que forman los famosos enlaces de sulfuro en las proteínas, ¿no? En cisteína, metionina. Tenemos el potasio, el magnesio, el sodio, calcio y hierro, ¿no? Entonces, todo esto lo mencionamos en macronutrientes, porque mayormente se dice que está en gramos, ¿no? Está en gramos, no se puede cuantificar en gramos. ¿Sí? Deja micronutrientes, bueno, tuve que cortarlo para que se pueda ver. Ahí tenemos el boro, el cromo, cobalto, cobre, hierro, manganeso, repitió arriba, molibdeno, níquel, selenio, tungsteno, vanadio y zinc. Por ejemplo, el tungsteno, ¿no? Se encuentra en algunos formatos de deshidrogenasas, oxotransferasas de los hipertermófilos, ¿no? El tungsteno tiene una característica muy especial, ¿no? Es un metal muy pesado, ¿sí? Es un metal muy pesado, ¿no? Bueno, lo encuentra como wolframio también, ¿no? Pues también tenemos el vanadio, ¿no? Que es importante porque ayuda a eliminar ciertos microorganismos contaminantes, ¿sí? Por la peroxidasa que posee, ¿no? Bueno, el zinc, anigrasa carbónica, alcohol de deshidrogenasa, también participa en las rDNA polimerasas y muchas proteínas que se unen al zinc, ¿no? Entonces, ahí el boro, ¿no? Presente como inhibitorio de la bacteria del quorum sensi, quiere decir la forma de comunicación de las bacterias, y también en la estructura de algunos antibióticos, ¿no? El cromo, requerido por los mamíferos para el metabolismo de la glucosa, ¿no? Posible requerimiento por microorganismos, pero no demostrado, ¿no? Después la vitamina, el cobalto, ¿no? Presente en la vitamina B12, en la carboxilasa por bacteria del ácido isopropíonico, el cobre, en la respiración citocromo C oxidasa, en fotosíntesis, en plastocianinas y algunos superóxidos de glutasa, ¿no? Bueno, y el hierro sí es muy importante, ¿no? El hierro es muy importante, ¿no?
El hierro, si lo podemos decir, ¿no? Está presente en la hemoglobina, pues, ¿no? El grupo N. También está presente, participa en la fotosíntesis. Después el manganeso, activador de muchas enzimas presentes en algunas superóxido dismutasas, el que hace que maten algunas bacterias anaeróbicas, y el enzima que rompe el agua en fotótrofos oxigénicos, ¿no? En el fotosistema 2, en el caso de la fotosíntesis. Y así por el estilo, ¿no? Después también tenemos factores de crecimiento, ¿no? Que se requieren en pequeñas cantidades, ¿no? Se requieren en pequeñas cantidades. Acá tenemos vitamina, aminoácidos, taurina, pirimidina, ¿no? Algunos, bueno, famosos factores X, ¿no? Para algunas miserias, ¿no? Solo algunas bacterias las necesitan, ya que la mayor parte de los microorganismos son capaces de sintetizar estos compuestos, ¿no? Algunos requieren uno o más preformados en el medio y en consecuencia deben estar presentes cuando se cultivan en el laboratorio. Estos ya son para bacterias exigentes, ¿ya? ¿Sí? Para bacterias exigentes, ¿no? No para bacterias que crecen en cualquier medio, ¿no? También vitaminas son para bacterias exigentes, ¿sí? Porque para una gran cantidad de bacterias, simplemente algo sencillo, ¿no? Extracto de levadura, pectona, salen minerales y te van a crecer, ¿no? Las que tienen que crecer, ¿no? Ya de acuerdo al tipo de metabolismo de la bacteria, las exigencias, uno le va agregando, ¿no? Uno le va agregando, ya sea vitamina o factor de crecimiento, ¿no? Bueno, las vitaminas algunas, por ejemplo, funcionan formando parte de las coenzimas, ¿no? Después, los requerimientos vitamínicos varían entre los microorganismos desde ninguno a varios, ¿no? Entonces, diciendo las exigencias, ¿no? De acuerdo a las exigencias metabólicas. Las bacterias lácticas, streptococcus, lactobacillus, leumonitis se destacan por sus requerimientos vitamínicos complejos, que son aún más amplios que los humanos. Estos ya son un poco más exigentes para su crecimiento. Si que no hay vitaminas, simplemente no crecen. Entonces acá tenemos las vitaminas y sus funciones, no pueden encontrar cualquier libro. Los catabolismos hemos visto que el catabolismo es un proceso de destrucción, ¿no? Destrucción, en el cual se va a generar energía, ¿no? Y el anabolismo es la construcción, ¿no? De moléculas más grandes, y en este proceso se consume energía. Acá es lo mismo, el proceso metabólico tenemos en los autótrofos mediante la fotosíntesis y los heterótrofos mediante la respiración celular y la fermentación, ¿sí? Lo mismo, ¿no? Proceso metabólico con la obtención de la energía, ¿no? A través del ciclo de Krebs, ¿no? Formamos ATP de mayor cantidad y a través de la glucólisis formamos ATP de menor cantidad. En el caso de la fermentación, ¿no? Procesos glucolíticos, y en el proceso de respiración, generación de ATP. ¿Y en dónde se forma mayor cantidad de ATP? En los procesos de respiración antes que en los fermentativos. Y después la diversidad metabólica de las bacterias, decimos en su momento, bueno, necesitan algunos exigentes, necesitan una gran cantidad de nutrientes, ¿no? Otros, pocos, ¿no? Entonces todos los microorganismos reciben energía y un método que permita conservarla para otros usos, ¿no? En la naturaleza la energía se puede obtener de tres fuentes: compuestos orgánicos, inorgánicos y de la luz, ¿no? Estas son las tres fuentes en las cuales se va a obtener energía, ¿no? Y siempre la bacteria uno tiene que ver fuente de carbono, energía, fuente de carbono, energía. Ya de ahí salen los dadores de electrones, ¿no? Carbono y energía. Y de acuerdo a los tipos nutricionales, tenemos a fotolitotróficos. Cuando hablan de lito, recuerden al CO2. Fotolitotrófico, o también llamados autótrofos. Fotolitotrófico, los heterótrofos. Los quimiolitotróficos o autótrofos. Y los quimiolitotróficos, o los llamados heterótrofos, ¿no?
Entonces, en el primer caso, ¿no? También llamado fotoautótrofo, usan energía luminosa como fuente de energía y CO2 como fuente de carbono. Aquí encontramos las algas y las cianobacterias emplean agua como donadores de energía y liberan oxígeno, ¿no? Las bacterias púrpuras, ¿no? Y verde del azufre no pueden oxidar al agua, ¿no? Hacen fotosíntesis anoxigénica, pero extraen electrones de donadores inorgánicos como el hidrógeno, azufre y azufre elemental. Bueno, dióxido de azufre, ácido sulfídrico y azufre elemental. Entonces acá ya vemos dos tipos ya, ¿no? De fotosíntesis. Después tenemos los fotolitróficos, grupos menos abundantes, utilizan la luz como fuente de energía, donadores de electrones inorgánicos y moléculas orgánicas simples como fuente de carbono. En bacterias fotosintéticas púrpuras, no sulfúreas y en algunas verdes, el azufre que normalmente habitan en lagos contaminados y el afloramiento nuclear del agua, ¿no? Después tenemos los quimiolitotróficos, grupos que oxidan compuestos inorgánicos reducidos como fierro, son como fierro, nitrógeno, moléculas de azufre para obtener energía y para fotosíntesis. Acá encontramos la bacteria de mina, ¿sí? La bacteria de mina. El CO2 es la fuente de carbono, ¿no? Quimiolito. Después su representante cubre un rol ecológico de importancia y son las bacterias azufre oxidantes, las bacterias del azufre y las bacterias del hierro nitrificante, ¿no? Y después las heterótrofas, ¿no? También llamado heterótrofo donde el ser humano es el grupo nutricional más numeroso de representantes, utilizan compuestos orgánicos como fuente de energía, ¿no? La glucosa, ¿no? Fuente de energía, de carbono, hidrógeno y electrones, ¿no? Por lo general, el mismo nutriente orgánico satisface todos estos requerimientos, como fuente de carbono y fuente de energía. Sus representantes son la mayoría de bacterias no fotosintéticas y los hongos. Y todos los microorganismos patógenos pertenecen a este grupo, ¿no? Entonces, en este grupo están aquellos que no elaboran su alimento, ¿no? Lo que conocemos, la gran mayoría. Entonces, un microorganismo puede pertenecer a los 4 grupos metabólicos, ¿sí? Sin embargo, se observa en algunas una flexibilidad metabólica como respuesta a cambios medioambientales, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Muchas bacterias púrpuras no sulfúreas actúan como fotolitotróficas heterótrofas, en ausencia de oxígeno, pero oxidan compuestos orgánicos, como quimiotrófos en niveles normales de oxígeno, ¿no? Son las bacterias misotróficas, ¿no? Ahorita les explicamos. Combinaciones, bueno, las misotróficas son aquellas que pueden vivir, que pueden hacer metabolismo autótrofo y heterótrofo al mismo tiempo, ¿sí? Esas son las misotróficas, ¿no? Las que hacen metabolismo autótrofo y heterótrofo al mismo tiempo. Y esto también lo encontramos, le voy a ponerle una fotito, en un flagelado, ¿no? Hay flagelados lo que hacen metabolismo autótrofo y heterótrofo, ¿no? Dependiendo, ¿no? Y estos misotróficos van a depender, ¿sí? Van a depender, como se dice, de la ocasión, ¿no? Si hay alimento, ¿no? Si hay alimento, hacen la función de heterótrofo. Si no hay alimento, ellos hacen fotosíntesis, función de autótrofo, ¿no? Entonces va a variar, ¿no? Y dentro de esos hay un protozoario, ¿no? Leulena viridis. No sé si le pondrán a ustedes ahora como ejemplo eso, ¿no? Leulena viridis tiene su flagelo y también tiene cloroplasto. Y si tiene cloroplasto hace fotosíntesis. Y si tiene flagelo se moviliza hacia el alimento, ¿no? En ambientes acuáticos, en ambientes donde el agua es escasa, hacen fotosíntesis. Cuando hay agua y hay alimentos, se movilizan por el flagelo y consumen alimento, ¿no? Ya formado, ¿no? Entonces, mixotróficos, ¿eh? Leulena viridis. Leulena viridis. Entonces, esta mixotrófica también acá está en la mayoría de las cianobacterias, ¿sí? Son las algas, las bacterias verdes azuladas, ¿no? Que algunos le llaman algas, ¿no? Pues son bacterias, no son algas, son bacterias. ¿Por qué no? Por la ausencia de la membrana nuclear, ¿no? Están en el mar, dentro de los niveles de cadena alimenticia, casi los primeros niveles. Las algas verdes azuladas que también son misotróficas. Expresión de energía.
compuestos químicos son quimiotrófos y ciertos son fototróficos, ¿no? Foto, ¿no? Auto. Si es que son quimiotróficos, puede ser su fuente de energía, pueden ser compuestos orgánicos o compuestos inorgánicos, ¿sí? Compuestos inorgánicos, ¿no? La fuente de energía, ¿no? Entonces, si son compuestos orgánicos, se llaman quimio-organotrófos. Y si son compuestos inorgánicos, se llaman quimio-mitotrófos, ¿sí? Y en ambos casos van a generar energía en forma de ATP. Los organismos quimiotrófos oxidan compuestos orgánicos e inorgánicos para producir ATP, ¿no? Los químicos, ¿sí? Química, ¿no? Química orgánica, química inorgánica. En cambio, ¿no? Los fototrófos, luz, obtienen la energía de la luz y esto va a generar ATP. Y acá utilizan CO2 y otra fuente de carbono. Los organismos fototrófos convierten la materia solar en energía química en forma de ATP, lo que se llama fotosíntesis. La fotosíntesis, ¿qué es? Es la transformación de energía química en energía solar en energía química. Acá tienen ustedes flechitas, categoría de los organismos en su metabolismo. Tenemos la fuente de energía y la fuente de carbono, ¿sí? Fuente de energía la luz, fuente de energía enlaces químicos, ¿no? Enlaces químicos. Fuente de carbono, carbono inorgánico o carbono orgánico, ¿no? Entonces, si la fuente de energía es la luz, decimos que es foto. Si son enlaces químicos, es quimio, ¿sí? Entonces, acá tenemos lito, cuando es fuente de orgánico, CO2, decimos fotolito, ¿no? Entonces acá tenemos los fotolitotrófos, las plantas, bacterias y algas fotosintéticas, ¿sí? Si es quimio la fuente de luz, quimiolito, ¿no? Quimiolitotrófo, ¿no? Bacterias áridas. Si es la fuente de energía de la luz, fotoorganotrófo, bacterias áridas también. Si la fuente de energía es enlaces químicos y es compuestos orgánicos, fuente de carbono, quimio-organotrófo, ¿no? Bacterias áridas son muy animales. Es un cuadrito que resume lo que estamos viendo. Y acá tenemos categorías de los organismos según su metabolismo, ¿no? Tenemos los autótrofos y tenemos los heterótrofos, ¿no? Y acá tenemos los grupos bacterianos. La fuente de energía y fuente de carbono, ¿no? Fuente de energía, fuente de carbono. Acá en el caso de los autótrofos, la fuente de carbono es inorgánica. Y en los heterótrofos, la fuente de carbono es orgánica, ¿sí? Es orgánica. Y acá encontramos a la cianobacteria. Los autótrofos, ya decimos que son aquellos que utilizan luz como fuente de energía, ¿no? Para generar ATP. Y esto puede ser fuente de carbono, si es orgánico puede ser inorgánico, ¿no? Si es orgánico es el fotoheterótrofo y si es inorgánico es fotoautótrofo. Entonces los fotoautótrofos, si lo comparamos con los fotoheterótrofos, los fotoautótrofos utilizan la energía de la luz solar para fijar el CO2. Se combina con agua para sintetizar moléculas orgánicas como la glucosa, usadas en procesos anabólicos y respiración celular. En los fotoheterótrofos no utilizan agua como donador de electrones y por lo tanto no producen oxígeno. Son aerobios que utilizan oxígeno como aceptor final en la respiración, en el caso de nosotros, ¿no? Fotosíntesis puede ser oxigénica o puede ser anoxigénica, ¿no? La oxigénica se produce oxígeno, ejemplo tenemos las cianobacterias, plantas superiores y algas, y la anoxigénica no produce oxígeno, tenemos las bacterias rojas y las bacterias verdes. Y después los heterótrofos en relación al compuesto orgánico pueden ser quimioheterótrofos. Los autótrofos en relación al CO2 pueden ser quimiautótrofos y prácticamente todos los autótrofos, ¿no? Son quimiautótrofos. Después los autótrofos también pueden, se denominan también productores primarios, cadena alimenticia, ¿no? Porque sintetizan materia orgánica a partir de CO2, tanto para su propio beneficio como para los de los quimioheterótrofos, los consumidores, que se alimentan directamente de los productores primarios o bien a expensas de los productos que se excretan. Toda la materia orgánica de la Tierra ha sido sintetizada por los productores primarios, en particular por los fotoautótrofos, ¿no? Si vemos el orden de importancia, ¿no? Pero creemos que nosotros somos los más importantes.
Después tenemos a los quimioheterótrofos, usan como fuente de energía compuestos químicos, ¿no? Y estos compuestos usan como fuente de carbono compuestos orgánicos, ¿sí? Entonces, para obtener energía, ¿no?, de un compuesto orgánico, en presencia de oxígeno, aerobios; en ausencia de oxígeno, anaerobios; y en presencia o ausencia de oxígeno, heterótrofos, ¿no? Entonces, los quimioheterótrofos pueden ser de tres tipos diferentes: heterotración, ausencia o presencia de oxígeno. Después tenemos acá, el resto no se quede del curso, más que todo por la explicación, ¿no? Fuente de energía con reacciones químicas, quimio; donador de electrones, compuesto orgánico, organotropos, que realizan respiración aerobia, ¿no? Si realizan respiración aerobia, oxígeno. En la gráfica anterior, solo que acá cada uno por instrucción individual. Acá, por ejemplo, ¿no?, tenemos un quimioorganotrofo, una respiración anaeróbica, y vemos que producen energía a partir del NAC2, ¿no?, del NAC2. Acá tenemos los quimioorganotrofos, pero que realizan respiración anaeróbica. Su fuente de energía, su nodo de electrones y su receptor de electrones, ¿no? Oxígeno, ¿no? No, otro compuesto diferente al oxígeno, ¿no? Respiración anaeróbica son compuestos diferentes al oxígeno. Y acá ya entran las fermentaciones, ¿no? La fermentación homoláctica y la fermentación alcohólica, ¿no? Bueno, estas fermentaciones hay muchos, pero solamente una gráfica, ¿no? Saqué una. El lactato, por ejemplo, ¿no?, la fermentación homoláctica, ¿no? La glucosa, ¿no?, genera 2 ácido láctico y genera 2 ATP, ¿no? Microorganismos que participan en esta fermentación homoláctica, solamente como productora de ácido láctico: lactobacillus bulgaricus, streptococcus thermophilus, producto de yogur, por decirlo. En cambio, en la fermentación alcohólica, ¿no?, la glucosa produce 2 etanol, 2 CO2 y 2 ATP, ¿no? Microorganismos Saccharomyces cerevisiae, el otro es Pseudomonas mobilis en bacterias, producto vino, cerveza, pan. Y acá hay una diferencia, ¿no? Acá hay una diferencia. En el caso de glucosa, ¿no?, etanol tiene 2 carbonos, ácido láctico tiene 3 carbonos. Para darse la fermentación alcohólica, el piruvato pierde un CO2 para producir etanol. Para producir ácido láctico no. Para producir ácido láctico no. Piruvato, el ácido láctico tiene 3 carbonos, tan igual como el piruvato. Después de lo que volvemos en arqueas, ¿no? En arqueas, como son ambientes extremos, ¿no?, ahí mayormente su metabolismo es autotrófico, ¿sí?, mayormente, ¿no? Está muy extendida las arqueas y se lleva a cabo a través de varias rutas diferentes, de acuerdo al ambiente donde se encuentran. Metanogénicos, hipertermófilos y algunas arqueas globales, el CO2 se fija mediante la ruta del acetil-CoA o por alguna variación de dicha ruta. La mayoría de los quimioautótrofos hipertermófilos fijan el CO2 mediante la ruta inversa del ciclo del ácido cíclico, ¿sí?, ciclo de Krebs, ¿no?, metabolismo inverso, fijan el CO2. Igual que la ruta autotrófica, en la bacteria verde la azufre, o bien mediante el ciclo de Calvin, que es la ruta autotrófica más extendida entre las bacterias y los eucariotas, ¿no? Muchas de las rutas catabólicas y anabólicas en arqueas son similares a las presentes en las bacterias, ¿sí? Entonces pues dice, ¿no?, el metabolismo tiene una larga historia evolutiva de cómo ha ido variando, ¿no?, cómo ha ido variando tanto la fuente de carbono como la fuente de energía. Después tenemos a los quimioautótrofos. Bueno, usan como fuente de energía compuestos químicos, usan como fuente de carbono compuestos inorgánicos, ambos. Solo se dan procariotas, muchas bacterias y arqueas. Por ejemplo, acá tenemos ventajas de obtener energía de los compuestos inorgánicos. No hay competencias con quimioheterótrofos. Tienen todo la cancha sola, ¿no? Muchos de los compuestos inorgánicos que son oxidados, ¿no? Entonces acá tenemos, no hay competencias, ¿no? Trabajan con productos de desechos y entre ellos con hidrógeno, ¿no? Bueno, producen hidrógeno y hacen ácido sulfuro de hidrógeno, ¿no?, lo que hay en el fondo del mar, este color negro, son quimioautótrofos.
casi las otras bacterias consumieron casi todo y a ellos le dejan la sustancia, los productos de desecho. Desarrollar estrategias para explotar recursos que los quimioterótrofos no pueden usar. Eso casi, bueno, con lo que queda, ¿no? Después la quimiolitotrofía, energía, fuente de carbono, oxidación de compuestos inorgánicos, tenemos los autótrofos. La generación de ATP en los quimiolitotróficos es similar a lo de los quimiolanotrofos, pero el donador de electrones es inorgánico en vez de orgánico, ¿no? Es la diferencia. Algunos son isotróficos, energía, oxidación de compuestos orgánicos, y el carbono a partir de compuestos orgánicos. Aquí es una forma también de fotosíntesis. Fuente de donadores de electrones tenemos geológicos, biológicos y antropogénicos. Dentro del geológico, la actividad volcánica es uno de los principales compuestos aportantes, ¿no?, de compuestos reducidos de azufre, principalmente sulfuro de hidrógeno. Dentro de biológicos tenemos la combustión de registros de combustibles fósiles y el aporte de residuos industriales. Pues acá tenemos sulfuro de hidrógeno y amoníaco, ¿no? En los antropogénicos, la agricultura y la minería añaden donadores inorgánicos de electrón al ambiente, como los compuestos nitrogenados reducidos y de hierro. Entonces, los donadores de electrones inorgánicos están agrupados en tres grandes grupos, ¿no? Los geológicos, los ciclos, los geoquímicos o la acción de los volcanes, los biológicos, combustibles fósiles, nosotros, y los antropogénicos, lo que el hombre también manda al ambiente, ¿no? Oxidación del hidrógeno, ¿no? Esto se está buscando bastante. Y el biogás. El hidrógeno es un producto habitual del metabolismo microbiano, ¿sí? Los quimiolitotróficos son capaces de utilizarlo como donadores de electrones. Se conocen andadores oxidadores de hidrógeno en bacterias y algas que difieren en la citón de los electrones que se utilizan, ¿no? Algunos pueden utilizar hidrógeno, otros sulfatos y fierro. Cuando se habla de oxidación del hidrógeno, porque el hidrógeno es la parte final del biogás, ¿no?, de la metanogénesis, se une con el CO2 para producir biogás, para producir metano. Pero la búsqueda es esto, ¿no?, que en la etapa de acetogénesis, la producción de hidrógeno, ¿no?, y esa etapa se llama, ese tipo de hidrógeno se llama metano. ¿Sí? Si solamente el biogás se produce solamente hidrógeno, se llama metano. Si produce el metano, metanogénesis. Esta es la búsqueda ahora, ¿no? Esta es la famosa energía verde. Regeneración de ATP durante la oxidación de hidrógeno por el oxígeno, ¿no? ¿Cuánto ATP se produce? Menos 237 kilojoules. En otras reacciones, el diálogo es sencillo, en otras reacciones se producen menores cantidades. Esta es la ventaja, ¿no?, porque produce una gran cantidad de energía. Produce una gran cantidad de energía. La búsqueda es eso, ¿no?, ahora de energía verde. Después tenemos la oxidación de compuestos reducidos del azufre, cómo se va a descomponer. Esto lo vamos a ver más adelante, pues siempre lo entrenando. Después también tenemos oxidación del hierro, para los que quieren biominería. Después la nitrificación. Los compuestos nitrogenados inorgánicos, amoníaco y nitrito, son sustratos quimiolitotróficos. Es lo que queda, el desecho, ¿no? Se oxidan de forma aerobia mediante bacterias nitrificantes durante el proceso de nitrificación. Ahí tenemos el amonio. Este es parte, ¿no? Este es parte del ciclo del hidrógeno, ¿no? Desaminación y nitrificación, ¿no? Nitratos y nitritos, ¿no? Las bacterias nitrificantes están ampliamente distribuidas en suelos y agua. Pueden estar formando nódulos en simbiosis o pueden estar libres, ¿no?, alrededor de la planta, ¿no? Pero no cualquier planta, determinado tipo de plantas. Por lo tanto, la oxidación completa del amoníaco a nitrito
Una transferencia de 8 electrones la llevan a cabo los grupos de organismos que actúan secuencialmente. Liposomonas y lipospiras. Liposomonas y lipospiras. Y esto ahora también es un área que se está estudiando bastante. Más que todo como fuente de nitratos para las plantas. Entonces organismos que cobran nitrógeno, aerobio vía libre, anaerobios facultativos. Ahí tenemos mayormente los quimio-organotrófos, los fototrófos y los quimio-litotrófos. Ahí tenemos otro cuadro más. Anaerobio vía libre, quimio-organotrófos, fototrófos y quimio-litotrófos. Un título de cuadro, ¿no? Pero este es el ciclo de Krebs inverso. Es para generar CO2. Generar CO2, ¿no? Esto va a ser mayormente lo hacen los quimio-litotróficos. Pues la diversidad catabólica que hemos presentado. Entonces los microorganismos para su supervivencia tienen su diversidad catabólica es distinta, ¿no? Es muy amplia, pero se escoge, ¿no? Se escoge por dónde, ¿no? ¿Qué tipo de metabolismo se va a hacer? El quimio heterótrofo, el quimio autotrófico o el metabolismo fototrófico, ¿no? Entonces la diversidad metabólica, ¿no? Es amplia. Algunas dentro de las quimio heterotróficas harán, ¿no?, la respiración anaeróbica, otras harán respiración aeróbica. El metabolismo quimio autotrófico, por ejemplo, ¿no? El CO2 se utiliza como síntesis, ¿no?, para biosíntesis. También acá, ¿no?, el fototrófico, ¿no?, para biosíntesis. También los compuestos de fototrófico y biosíntesis. Fototrófico y biosíntesis. Acá tenemos una fuente de energía, ¿no? Y aquí dice todo. ¿Quieren en la clase cómo lo saco? O lo olvido,